Hola a todos y todas, frescos veranos. Por aquí estamos con el sol apretando y el ventilador ardiendo. Los periodistas José Cano, aquí conmigo. Os deseo a todos un tierno verano de lujurias y azoteas. Y Arturo Tena, el que os habla. Somos el tándem del cine y las series españolas. El podcast de agosto lo dedicamos a temas fresquísimos. Primero hablaremos de la situación de la animación española y el asentamiento de la coproducción internacional como modelo de éxito. Y luego seleccionaremos también 5 títulos de la historia del cine español que abordan lo rural antes de que estuviera de moda, gracias a la plataforma Flixory. Contingentes y necesarios. Un podcast de cine con ñ, con Arturo Tena y José Antonio Cano. Toca hablar de animación y toca hablar de coproducción en este podcast de agosto. De esa proyección que ha llevado al cine de animación español a unos niveles de excelencia industrial, por lo menos, ya hablaremos también de la artística, que son inéditos, en la que tenemos tanto blockbuster que hacen grandes números de taquilla, como la reciente Momias, un fenómeno que quizás no se ha hablado ni analizado lo suficiente, o por supuesto las entregas de nuestro Tadeo Jones, digamos la franquicia que abrió camino en este sentido, como películas premiadas en festivales de altura, como Robot Dreams de Pablo Berger, que está pendiente de estreno en los próximos meses en España. De este tema, de la excelencia industrial, ¿no? De lo que se está consiguiendo, del nivel de producción que hemos alcanzado en la animación española en los últimos años y de cómo influye también la coproducción, hemos podido hablar hace poco con Edmond Rock de Ikiru Films, productor de las 3 películas de Tadeo Jones, además de Atrapa la bandera. Sobre todo ahora después de la pandemia con el teletrabajo, muchísimos estudios extranjeros que antes captaban talento español a base de llevárselos a otros países, pues han descubierto que también se puede trabajar con dicho talento sin necesidad de moverse de España. Y por otra parte, pues se ha demostrado que a través de la implementación de distintas escuelas de formación dentro del mundo audiovisual, pues España ha tenido en los últimos 5 o 10 años, yo creo, pues una explosión de talento que nos ha llevado a un primer nivel competitivo a nivel internacional y además a tener algo maravilloso, que es que para tener pues una demanda muy alta para toda esta oferta, hasta el punto de que la oferta se va quedando pequeña a medida que va creciendo la demanda para a nivel técnico de talento, ¿no? Pero los grandes momentos no son gratis, vamos a decir, ¿no? Este gran momento de producción no llega porque sí. Una película de animación exige una media de 5 años de trabajo. De hecho, con Roch hablábamos de Tadeo Jones 4, que de nuevo dirigirá Enrique Gatto, que de nuevo escribirán Manuel Burke y Josep Gatell, como han hecho con la tercera. Bueno, él nos adelantó que tiene previsto su estreno en el año 2026. Eso es pronto, en realidad, ¿vale? Es bastante pronto, porque normalmente las películas de Tadeo Jones, y basta con consultarlo en la IMDb, hay 5 años entre cada una. Un proyecto de animación es muy largo, 4 o 5 años mínimo, pero se empezó a producir mientras estaban terminando la tercera. Es decir, esto ya fue ir como un pasito por delante que te permite tener un éxito, una franquicia tan grande como es El arqueólogo español, un poco torpe, ¿no? Y heredero de Bruguera. De hecho, estamos hablando de que los proyectos grandes duran eso, una media de 5 años, y los proyectos pequeños están entre 3 o 4. La complejidad del sistema de financiación de una película de animación nos la ha explicado también el productor de Ikiru Films, que recordemos que es una firma que tiene mucha experiencia en grandes títulos de imagen real, como por ejemplo pues El Niño. Los proyectos de animación son mucho más complicados de financiar y de levantar la financiación por varias razones. Primera, porque son más caros, porque también implican un arco temporal mayor a la hora de ejecutar el proyecto y eso hace que se termine acabando más tarde y que también acabe costando más. A veces hay películas muy ambiciosas que hemos hecho en imagen real que la gente cree que son más caras que las películas ejecutadas en el estudio de animación y es al revés. Las películas de animación son más costosas, ¿no? A la hora de poder hacerlas. Es ese salto internacional el que permite que esas financiaciones más complejas luego también se demuestren rentables a la hora de llegar al público. Por ejemplo, Jordi Gasul, guionista y productor de Momias, nos explicaba que fue el acuerdo de distribución internacional lo que permitió dar viabilidad a una película que costaba 7 millones, algo que en España es difícil, ¿no?, de conseguir por tu cuenta. Es poco para una gran superproducción de animación, es verdad, o sea, si lo comparamos con presupuestos que se manejan en Estados Unidos, es muy pequeño, pero es mucho para una película española. Y el hecho en sí es que el resultado ha salido bien, ha recaudado más de 50 millones a nivel internacional, y es que
quizás la película de animación más rentable de la historia de España, y yo creo que de esto se está hablando poco, superando a los Tadeo o a Planet 51, ¿no? No es una coproducción, pero fue el salto de participar en los Tadeos y en Atrapa la bandera, yo creo lo que fue el inicio, ¿no? Lo que abrió la puerta a ese respaldo internacional para que entre una distribuidora potente, para que haya un soporte industrial que te lleve luego al éxito, ¿no? De hecho, en los próximos meses esto ya se va a convertir, si no lo es ya, en la norma. Vamos a ver en agosto se estrena Dragon Keeper, esa gran superproducción con aspiración pues probablemente de pasar a Momias en la taquilla española, que es una superproducción España-China. En 2024, de nuevo de la mano de Jordi Gasul, ¿no? de su productora, 4 Cats, tendremos Buffalo Kids, que está basada en el mismo relato a partir del cual Pablo Solís escribió Cuerdas, el récord Guinness del corto más premiado de la historia, un corto de animación español. Bueno, pues con los mismos personajes, Pablo Solís junto a Juan Jesús García Galocha, que es el director de Momias, están en proceso de terminar un largo que se llamará Buffalo Kids y que producen los mismos productores de Momias y de los 2 primeros Tadeos, ¿no? Y tendremos también en 2024 Mariposas Negras, de nuevo de Ikiru, ¿no? Que en este caso lo que hace es convertir en largo otro corto, Éxodo Climático, de David Baute, y es un proyecto de mucha calidad, con aspiración de un gran proyecto industrial, pero también muy ambicioso a nivel artístico, porque según la historia, la parte del mundo que te está contando, pues va a combinar un tipo de animación, un tipo de dibujo, un tipo de diseño de arte. ¿El precio de este salto internacional? Bueno, pues que a veces, y lo podemos ver en otros ejemplos que algunos estaréis pensando y que vamos a mencionar luego, el tipo de historia, el tipo de trama que vamos a contar, bueno, es menos local, ¿no? Se rebaja, por decirlo de alguna manera, la españolidad de lo que estamos contando. La verdad es que cuando empezamos a hacer Tadeo Jones hubo mucho debate sobre si tendría esta mirada internacional, si el personaje nació de la mano de Enrique Gatto y nació como personaje totalmente español, desde su nombre hasta su entorno, a todo, y así los primeros cortos, pues pensamos que era un personaje español. Cuando hicimos el primer largometraje nos planteamos que la primera película ocurriera en España y ocurriera en distintos elementos de aquí, pero sí que es verdad que descubrimos pronto que si queríamos conseguir una financiación y unas ventas más ambiciosas, el hecho de que internacionalizáramos el personaje jugaba mucho a nuestro favor, y así lo entendimos con los demás productores, con Nicolas Maggi y con Jordi Gasul, y incluso hasta el punto de que pensamos que podíamos conseguir financiación externa si viajábamos a otros territorios. Eso sí, ese corte, ese aspecto de Tadeo, por ejemplo, y mira que Tadeo es españolísimo, ¿no? Y la película te lo recuerda, que Tadeo Jones pueda parecer perfectamente una película norteamericana, eso tiene sus ventajas. Me acuerdo que cuando estrenamos la película en China, la gente creía que era una película norteamericana, o sea, que era una película producida desde Estados Unidos, y algunos creían que estaba pues dentro de Lucasfilm, o que era algo que salía de ahí. Y en todo el recorrido que hemos tenido por el mundo, muchas veces se ha creído que la película era una película anglosajona, y eso ha jugado a favor de las ventas internacionales. Aunque lo importante es la calidad de la película, pero muchas veces pues, se tiende a pensar que hay un nivel de animación superior cuando se está tratando de territorios anglosajones, y creo que esto ha jugado a nuestro favor indiscutiblemente. Y es el caso también de Super Claus, una coproducción con Canadá en el que está Capitán Araña, y que de hecho llega porque en 2016 ya trabajaron en otra película de animación, Ozzy, que también se hizo pensando en el mercado internacional, aunque se estaba produciendo desde España, pero se acabó coproduciendo con Canadá, y permite pues, que vayamos a tener en diciembre ese estreno de Super Claus, que es una película española, una coproducción con Canadá, y que tiene también esa aspiración de gran taquillazo navideño. Sí, es decir, tendremos coproducciones internacionales con este mismo modelo para varios años, es decir, se proyecta ahora mismo casi hasta 2030 prácticamente este tipo de películas y este modelo para el cine español de animación. Y es verdad que una conclusión que se puede sacar de este tipo de modelo es que hay allí como dos líneas, ¿no? Que bueno, que se mezclan, se van confluyendo, pero que están diferentes
diferenciadas, ¿no? Por un lado puede haber productos dirigidos con una cierta sensibilidad de autor, pues eso, ahí tenemos Robot Dreams recientemente, Unicorn Wars, ¿no? Goya a la mejor película de animación en 2023, o Buñuel en el laberinto de las tortugas, es decir, una animación quizás más artesanal, ¿no? Con un concepto y un presupuesto más pequeño, pero luego están ahí también películas que demuestran nivelazo artístico y que también tienen esa aspiración comercial. Es un caso que, bueno, has mencionado Super Klaus, pero antes estaba Klaus, ¿no? Que yo creo que es fundamental también para entender este tipo de modelo y la confianza también en la animación española, en el nivel técnico, en el trabajo que se ha ido desarrollando en España, porque es verdad que uno de los problemas es que no teníamos profesionales formados a un nivel que se pudiese asemejar al de Estados Unidos. En los años 80, 90 todavía la animación española estaba un poco atrasada en ese sentido. La evolución digital ha permitido que un poco se vayan acompasando estos dos niveles y los técnicos y los animadores españoles estén con el mismo nivel y los mismos conocimientos y las mismas capacidades técnicas que en Estados Unidos, algo que también ayuda a ese aspecto un poco más unificador de los relatos, ese estilo más anglosajón en el 3D, etcétera, ¿no? Yo creo que ahí una película como Klaus ha resultado clave para ver que se puede tener un nivelazo artístico, es decir, Sergio Pablos impuso su visión artística sobre lo que quería hacer, que es una película navideña para toda la familia, pero que tenía una serie tanto de desarrollos a nivel de animación como diseño de personajes, de propia estética y de ciertas decisiones que no eran obvias, ¿no? Y finalmente Netflix apostó por esta película, que al final fue un gran éxito, tanto que acabó consiguiendo una nominación al Oscar, algo también histórico para el cine español. Y ahí está un poco esas dos líneas, ¿no? Que nos demuestran que la animación española es polivalente, es versátil y puede llegar a muchos sitios distintos. El cartero y ese juguetero están lavándole el cerebro a todo el mundo. Tenemos que demostrarle a la gente que un verdadero acto de generosidad siempre provoca otro. Este caluroso mes de agosto, en nuestra habitual sección de cine clásico español, inauguramos patrocinio y colaboración en el podcast con Flixolé, la plataforma en la que encuentras el mayor catálogo de cine español clásico habido y por haber, y a la que te puedes suscribir por 3,99 euros al mes o 39,99 al año. Cada mes bucearemos en el catálogo de Flixolé para hablar de grandes películas españolas de nuestra historia. En este caso, la plataforma ha sacado este mes de agosto una interesantísima colección de películas que se acercan a lo rural, uno de los temas de moda en el cine español que ya hemos tratado en un podcast anterior y en la web de Cine con Ñ también. Por ello, a tenor de esta gran colección, hemos decidido seleccionar 5 títulos de la colección, un poco atendiendo a la variedad de épocas y aristas del rural, además de que puedan no resultar demasiado obvias como elecciones, ¿no? Son títulos que nos gustan tanto a Cano como a mí y que van poco dando ciertas visiones y cómo han cambiado sobre el campo español. No podríamos seguir hablando en otro sitio, digamos, neutral. Yo he demostrado mi buena fe. Bueno, para que estés tranquilo, iremos a Pedregales. Pero conste que no hay que temer nada. Aquí no nos comemos a nadie, como en otros pueblos. Como podéis escuchar, estamos abriendo esta selección de títulos con una película que quizás no habéis conseguido identificar y que va a ser la menos conocida de esta lista. Se llama El Puente de la Paz. Es una película de 1958 dirigida por Rafael Salvia, que no es un director tampoco muy conocido, pero que está detrás de exitazos del cine español del franquismo como Sor Citroën, Las chicas de la Cruz Roja o La Gran Familia, aunque está en codirección. Y es un director especializado, obviamente, en comedias populares de la época, que cuenta en esta película cómo dos pueblos vecinos y rivales, separados por un río, seguro que esto de los pueblos rivales os suena de algo, que acaban uniéndose, estos dos pueblos separados, por un puente que ponen, ¿quiénes? Los dos grandes terratenientes de cada uno de los pueblos. Esta decisión de poner este puente que de repente abre nuevas vías a la prosperidad en la zona acaba provocando un perjuicio al pequeño agricultor que tiene sus tierras en esa zona. Una película que está escrita por el propio Salvia, pero también por Pedro Masó y Miguel Miura, y tiene un reparto con lo más granado del cine de la época, ¿no? Estamos hablando de 1958, pues los hermanos Ozores, que en ese momento José Luis está como en su pico de popularidad, Manolo Morán, Juan Calvo, María Isbert o
Elisa Montes, la hermana de Terele Pávez y Emma Penella, que le pasa como a José Luis Ozores, ¿no? Que en su momento fue la más conocida, pero con el paso de los años ha quedado un poco en segundo plano. Sí, es importante destacar de esta lista de personas involucradas en la película el tema de los guionistas, ¿no? Masó, que fue también jefe de producción de la película, y Miura, porque sirven para entender los temas de la película y cómo están tratados. Pedro Masó es el guionista de películas tan conocidas como La ciudad no es para mí, Manolo Guardia Urbano, Un millón en la basura o Atraco a las 3, o sea, es decir, exitazos del cine español de los años 50 y 60, y sobre todo colaboró pues con José María Forqué, que fue uno de sus grandes colaboradores. Y luego, por otro lado, Miguel Miura, también destacado dramaturgo de la época, también co-guionista de distintas películas de éxito, entre las cuales Bienvenido Mr. Marshall. Digo esto de Masó y Miura, que hicieron 2 películas anteriores que ya trataban un poco... la película anterior es Bienvenido Mr. Marshall. La ciudad no es para mí es posterior, pero ya trataban el tema de los pueblos, ¿no? Y, como se vería después en La ciudad no es para mí, ejemplifican un poco esa imagen del campo asociado al atraso económico y social. Vamos, el arquetipo del paleto del pueblo que se ve en El Puente de la Paz, que luego se terminaría de asentar a un nivel popular con los personajes de Paco Martínez Soria, ¿no? Que todos luego identificaríamos en los años 60 y 70. Y en estas películas, que esto ya se puede asociar más a Bienvenido Mr. Marshall, que obviamente tiene todo el componente berlanguiano que es imposible desligarse de él, pero aquí hay una pequeña ligera, mucho más ligera que las películas de Berlanga y mucho más tontorrona en ese sentido, una visión crítica de lo que está pasando un poco en el campo español, ¿no? De los pequeños cambios que se están produciendo dentro de que todavía la imagen asociada y la que le interesaba al franquismo también era, digamos, del atraso del pueblo, en el cual también se podían desplegar todos los valores tradicionales de la época, ¿no? Pero Puente de la Paz tiene esta particularidad que no deja de ser también una crítica sardónica a los caciques locales, ¿no? Como os he explicado, la película, sin desvelar nada cuando la veáis en Flixolé, cuenta un poco cómo 2 personas deciden cambiar las dinámicas del pueblo simplemente porque les interesa a nivel económico, ¿no? Y esto es interesante, ¿no? Cómo se muestran algunas dinámicas de poder muy a nivel micro, muy amable, muy pasado por agua en lo rural, ¿no? Aunque luego el mensaje final de la película, que no os quiero desvelar, vaya por otro lado, ¿no? Sí, al final la visión del rural que se da hasta cierto punto es amable e inocente, ¿no? Es una comedia que quiere ser tierna, entonces esa crítica está como muy por debajo. Hay que ir, se ve, pero no, quizá probablemente por influencia de Calabuch, que se acaba de estrenar muy poco antes, pues tiene ese toque más tierno, aunque tú por debajo de la comedia ves que lo que está pasando no es ingenuo, ¿no? Sí, de hecho al principio de la película hay un cartel que avisa algo muy llamativo, que dice: todo parecido de los personajes y sucesos de esta película con hechos reales debe considerarse intencionado, pero sin mala idea. Es decir, es un preaviso, una petición de clemencia graciosa a la censura, digamos, sobre un argumento que vale la pena verse en realidad. El Puente de la Paz es una película mucho menos conocida que otras de la época que podrían tratar asuntos similares, pero tiene a un elenco impresionante que hay que siempre ver. Y tiene algunos momentos que también cómicos, que tienen su punto, es decir, todo el juego con el puente da bastante de sí y algunos diálogos de Miura y Masó son chispeantes, tienen gracia, tienen una ironía por detrás que siempre entretiene, ¿no? Pero también, sobre todo, porque digamos que ejemplifica bien ese filtro conservador que introducía el franquismo en las comedias de la época sobre ese supuesto progreso y cierta idea de que, bueno, que lo mejor al final es no tocar nada, no vaya a ser que la acabemos liando con esto del progreso, ¿no? Y bueno, detrás de todo está una comedia amable, simpática, que sin duda merece la pena ver. Mochuelo, ¿es verdad que te vas a la ciudad? Sí. ¿Por qué? Porque quiere mi padre que progrese. Mochuelo, ¿qué es progresar? Yo qué sé. Me parece que ganas más dinero que tu padre trabajando menos. Eso es progresar. ¿Y tú quieres? ¿Qué? ¿Progresar? No. Lo que acabamos de escuchar es El Camino, una película de 1963 que dirige Ana Mariscal y que está basada en la novela de Miguel Delibes,
que no quiero dar muchos detalles del argumento, pero bueno, ha sido lectura obligatoria en muchos colegios de España durante varias décadas, así que es probable que aunque sea el argumento os suene, ¿no? Tenemos un protagonista, Daniel, que se va a marchar del pueblo a la ciudad para acabar sus estudios, para estudiar el bachillerato, que no era común, sobre todo en los 50, en los 60 empezaba a hacerlo un poco más, pero en los 50 cuando se escribe la novela no era nada común que los niños tuviesen esa oportunidad, y él empieza a recordar su vida en ese pequeño pueblo de Castilla con las particularidades de su gente, sus alegrías o sus desgracias, ¿no? Probablemente es la película más conocida y la mejor de su directora, de Mariscal, y además es que este enero se ha restaurado y se ha reestrenado precisamente en Flixolé, que ahora pues la incluye en esta nueva colección. Sí, hay que decir que Ana Mariscal es una de las directoras más relevantes de este periodo y es una de las pocas mujeres que, tras su larga carrera como actriz, consigue dar el paso y se pone detrás de la cámara. Es uno de esos casos que en hombres resultaba bastante natural y que ha sucedido en muchas ocasiones. El Camino es su octavo largometraje y es su primera película en la que no participa directamente como actriz. Esto también es importante, ¿no? Es decir, asume simplemente un papel como directora ya con la experiencia y la seguridad, pese a digamos, moverse en un mundo de hombres, que podía tomar. Y además lo hace como co-guionista adaptando a Delibes, ¿no? La filmografía de Ana Mariscal es extensa pero breve. 11 películas en 15 años como directora, porque en 1968 deja el cine para dedicarse exclusivamente a la literatura. Tiene los mismos títulos de Espías olvidables, Occidente y Sabotaje, que un drama como Con la vida hicieron fuego, en la que un veterano franquista se enamora de la viuda de un republicano en plena posguerra. El Camino tiene ese componente de idealización de la vida rural y del pueblo, ¿no? De los lazos que se establecen, de esa solidaridad de la época, pero también esa tensión que estaba en la literatura de posguerra y que en la novela no era tan evidente, aunque existía también, es de el éxodo rural, ¿no? Que ya empieza, de la gente que se va de los pueblos a las ciudades y de ese inicio del desarrollismo que claramente en el momento de la película ya Ana Mariscal es muy consciente, ¿no? de ese momento económico del país. Digamos que la única opción para prosperar que se te plantea, si eres un chico inteligente, estudioso, trabajador, ¿no? Como se supone que es el protagonista, es marcharte del pueblo. Ya se empieza a retratar el rural como un sitio con escaso futuro para esto de prosperar, ¿no? Por otra parte, Mariscal introduce quizá un sentido de los cuidados y la familia que no es exactamente el mismo que Delibes, quizá tiene más sensibilidad por ese lado, pero se deja por el camino ese poquito de humor negro, nunca muy evidente, pero siempre presente, que estaba en la novela. Me lleva, no, me lleva, no quiero, no, me lleva, ¿qué pasa? Me lleva, no, ¿quién? Me lleva, la monja mortificada, allí. Es la primera vez que hablamos en el podcast más detenidamente de una película de Carlos Saura, fallecido hace pocos meses, al que mencionamos el podcast del western por su Llanto por un bandido. Pero lo que hemos oído es La prima Angélica, una de sus películas más celebradas de, digamos, la edad de oro, ¿no? Del cine de Saura, que se produjo en los años 70. Esta película es de 1974 y se sitúa después de Ana y los lobos y antes de otras películas muy premiadas y muy celebradas como Cría cuervos o Elisa vida mía. En esas películas que mencionas se ve que Saura nunca fue un director muy urbano. Siempre prefiere pues ese lienzo aislado, ¿no? De las zonas rurales, sobre todo en estas películas más alegóricas que va a rodar en los 70, en las que él lo que hace es encapsular los elementos que necesita, ¿no? Para hablar de la memoria y el pasado, y el rural se convierte en el espacio perfecto para los flashbacks, para las ensoñaciones, ¿no? Para esos juegos que él está estableciendo. Sí, totalmente. En este caso llegamos en coche a un pueblo cuando un hombre, interpretado por José Luis López Vázquez, vuelve a su pueblo natal para asistir al entierro de su madre. Allí rememora su infancia y su adolescencia y, sobre todo, se vincula a su primera relación amorosa, su primer amor con su prima, con Angélica. Aquí el pueblo, como hemos mencionado antes y como se veía en El Camino, aparece ya en una versión más moderna, ¿no? Todavía más presente en su vinculación con la ciudad que en El Camino. Es decir, el personaje de López Vázquez está volviendo al pueblo. Él pertenece a la ciudad es el centro de la vida y el pueblo es el sitio al que se vuelve, ¿no? Es el lugar de infancia, es el origen, es un lugar al que se ya ha abandonado, ¿no? En ese desarrollismo del que estamos hablando y que en los 70 ya está más asentado, ¿no? Es decir, el modelo urbano es el modelo por definición en el cine español y en este caso hay una mezcla
digamos, de idealización del marco rural, sobre todo con el tema del marco infantil, cosa que influencia que luego veremos también en el cine neorrural, es decir, utilizar las épocas de crecimiento para explicar también dinámicas que se dan en el rural. Y por el otro lado está el trauma, ¿no? Está el trauma histórico. Aquí aparece, aún con Franco vivo, el elemento de la cuenta pendiente con la guerra civil, ¿no? que Saura desarrollaría mucho en esta década, que era algo de lo que nos hablaba, ¿no? La forma que tiene Saura de tratarlo en La prima Angélica es brillante, porque ese viaje al pasado, digamos, de Luisito, que es el niño, que al final es siempre López Vázquez, que hace una de estas interpretaciones para el recuerdo que siempre hay que ver y volver a ver, al final tiene estos elementos de espejos, de ensoñaciones, que son de los momentos más inspirados de la carrera de Saura, quizás menos recordados que de otras películas, pero en La prima Angélica hay algunos momentos de los más duros, de los más saurianos, si los queremos decir, que hay en toda esa década, ¿no? Todos esos momentos de sueño, de recuerdo, todas esas vinculaciones directas y no tan directas, que obviamente también tienen esas connotaciones y vinculaciones con el cine de Buñuel, ¿no? Es de verdad una película que hay que ver y que siempre quedará entre lo más destacado de la carrera de Saura. Uy, esto es importantísimo. Ese está llevando una muda de culebra. Sí, es importantísimo. Nunca os olvidéis de esto. Damos un salto de casi 20 años y ahora lo estamos escuchando para seguir en esta selección con Vacas, película de 1992 que supone la ópera prima de un director que marcaría sin duda el cine español de los años 90, Julio Medem. El director vasco consiguió el Goya a la mejor dirección Nobel, que en aquel momento tenía todavía esa denominación sexista de director Nobel, por esta película que cuenta la historia de varias generaciones de las mismas familias en un valle de Guipúzcoa, ¿no? Recorriendo así con estas intrigas familiares, con estas pasiones y enfrentamientos, hechos históricos que han ocurrido en el País Vasco, ¿no? De guerras carlistas, obviamente la guerra civil, y cómo desde 1875 hasta el siglo XX se ha ido desarrollando la vida en este entorno rural. Un espacio que también va a adelantar las características del neorrural, de las que hablamos hace unos programas, ¿no? La atención por realidades locales más concretas, incluso si me apuras, la familia, ¿no? Ese análisis de la familia como núcleo irradiador, por decirlo así. En este caso, pues estamos hablando del País Vasco, porque al final, tanto cultural como históricamente, Vacas tiene un marco muy concreto, ¿no? Vemos cómo es la dinámica del caserío, que es algo pues, que en otras zonas de España evidentemente no se da por muchísimas razones, o las competiciones de Aizkolaris, ¿no? Y digamos que es este momento, se podría discutir, pero podemos decir que ahí en los 90 el rural que se retrata en la ficción ya por fin se abre a tratar elementos específicos dentro del Estado español, dentro de España, sin miedo a que no se percibieran como Castilla, ¿no? Porque casi todos los pueblos siempre son un pueblito de Castilla. Pues aquí ya no. Aquí además, inequívocamente, esto solo puede contarse en Guipúzcoa. Totalmente. Además, en Vacas, en la que ya se ve, digamos, el estilo de Medem como director, qué es lo que le interesa, que al final no es un interés por lo real, por intentar reflejar realidades de época, porque simplemente necesita un marco, digamos, es un director más interesado por la poética, ¿no? del cine, que tiene estos toques casi bucólicos. Pero también hay una cosa que es muy interesante de la tradición rural vasca, que has mencionado el caserío y los Aizkolaris, pero también allí en Vacas aparece también una cosa que luego también se va a repetir en distintas películas vascas más contemporáneas, que es un poco la creencia en la fuerza de la naturaleza. Es decir, en el cine rural vasco hay como una especie de diálogo permanente con el territorio. O sea, el territorio no es un marco en sí, el bosque, los animales no son un fondo, no son algo que está ahí en segundo plano, sino que es algo que interactúa continuamente con las dinámicas que van presentando los personajes, ¿no? Esto es algo como muy vinculado con la tradición histórica en el País Vasco, que asocia, digamos, lo rural también con la religión y su forma de penetrar en el territorio, que en el País Vasco están muy vinculadas a lo pagano. Te acompaño al sentimiento. Gracias. Tú eres Gildo, ¿verdad? Sí. ¿Ya no te acuerdas de mí?
De pequeño me paseabas en yegua. Mi padre no nos dejaba tocar la nuestra. Sí, claro. Claro que me acuerdo. Esta es Val, mi hija la mayor. Te acompañan los sentimientos. Gracias. Y acabamos con la más reciente de todas las películas que vamos a ver hoy, una precrisis de 2008, es decir, previa a la oleada de lo que podemos llamar el neorrural, que es La vida que te espera, del año 2003, dirigida por Manuel Gutiérrez Aragón, que cuenta la disputa entre dos agricultores vecinos en un pueblo de Cantabria, ¿no? Uno lo interpreta Juan Diego, que además un año justo después iba a estrenar El séptimo día, ¿no? Un papel relativamente parecido. El otro lo interpreta Celso Bugallo. Y bueno, pues uno de los personajes matará al otro. Esto ocurre al principio de la película, ¿vale? Es un poco la base del argumento. Por una disputa por una vaca. Y el hijo del fallecido, en este caso Luis Tosar, antes de ser Luis Tosar, ¿no? Vuelve al pueblo a ver qué ha pasado con su padre y empieza a salir con la hija del asesino, con Marta de Tura, aparentemente pues para averiguar qué sabe ella o qué no sabe de la muerte del padre. La pelea que dirige aquí Gutiérrez Aragón, en la que se produce el hecho que desencadena toda la película, además con un par de elipsis brutales. Ya no voy a daros muchos detalles para que lo podáis disfrutar. Creo que es una de las mejores peleas que ha rodado este director, porque además no hay ningún tipo de estilización. Él te mete ahí y dice, mira, si hubiese una pelea en un corral como esta, sería así. Sí, que digas que es una de las mejores peleas de Gutiérrez Aragón o una de sus secuencias más destacadas es ya decir mucho, porque Gutiérrez Aragón ya en ese momento era uno de los directores más consagrados, ¿no? Del cine español de entonces, con una filmografía muy larga, ecléctica, y que siempre ha estado preocupada por el conflicto, el humanismo, el perdón, ¿no? Siempre es una filmografía como muy basada en sentimientos muy, muy humanos. La vida que te espera, por ejemplo, se habla con su Jarrapellejos, que de nuevo busca ese equilibrio entre la deshumanización de lo primitivo del campo y la reacción humana de solidaridad ante la barbarie. Digamos que siempre está ahí como este debate, ¿no? En las películas de Gutiérrez Aragón, cuando se trata lo rural, es como, bueno, ahí hay un primitivismo, ¿no? Que también se desarrollará mucho a lo rural, a unas ciertas tendencias violentas, ¿no? Como si nos vincularan en esencia con la parte más desagradable de la naturaleza humana, y luego está el otro lado, ¿no? El positivo, el que sí que te reconcilia, ¿no? Esos son como dos elementos que se van chocando y van interrelacionándose en las películas de Gutiérrez Aragón. En este caso, en La vida que te espera, lo que tenemos es un reflejo de cómo se va a mostrar el rural en el cine español prácticamente toda la primera década de los 2000, ¿no? Un espacio casi siempre primitivo, violento y atrasado respecto a la ciudad. Y la ciudad, además, como la vida aspiracional, que es la que te va a permitir escapar de ese ambiente, ¿no? Básicamente, el personaje de Tosar es el que vive en la ciudad, vive en ese espacio mucho más civilizado y donde es posible otra vida, y los personajes de Marta de Tura y Clara Lago, que hace un papel más secundario, era muy jovencilla ahí, pues a lo que aspiran es a eso. No es una película... No parece muy 2003 algunas situaciones que te muestran, pero no es una película que esté marcada en el pasado. Clara Lago, cuando la ves bailando en su habitación, está bailando la música que estaba de moda en ese momento, ¿no? Y la alternativa, si te quedas, es embrutecerse, que es lo que le ocurre a los personajes mayores, ¿no? A los de Juan Diego y Celso Bugallo. De hecho, tenemos escenas brutales. Es que no quiero entrar en muchos detalles, pero hay un par de... Se llega a inmovilizar a una persona como si fuese una res en un momento de máxima tensión en la película, y yo diría que está muy cerca del séptimo día. Quizá el séptimo día parece una película, dentro de que a mí La vida que te espera me encanta, una película mucho más del año en el que está hecha, de Carlos Saura, aunque curiosamente lo que está reflejando es el pasado, ¿no? Que además está basada en hechos reales. Bueno, las dos están basadas en hechos reales, y con un actor en común que es Juan Diego, haciendo dos papeles relativamente parecidos. De ese momento, curiosamente, que prefigura la crisis actual, y no me refiero tanto a la crisis económica como a la crisis del campo, que ahí ya se ve en la disputa que tienen Bugallo y Juan Diego, perdonadme si no me acuerdo los nombres de los personajes, está de fondo la crisis del campo, que ahí ya estaba presente. Pues el paso por una serie de procesos sociales pues nos ha llevado al actual aparente idealismo del neorrural, ¿no? Y así acabamos esta selección de 5 películas que hemos querido
escoger del catálogo de Flixolé, que presenta esta nueva colección interesantísima de películas del rural antes de que la pusiéramos de moda en el cine español contemporáneo. Y con esto nos despedimos, nos volveremos a escuchar esta vez en el mes de septiembre. Un saludo.